Imagina por un momento que te encuentras en una situación como esta. Vas con prisa camino a la universidad. Hoy es el día de un examen muy importante. Y esta vez, a diferencia de otras, te habías propuesto prepararte de verdad, no dejarlo todo para el último momento. Pero ahora, justo ahora, te das cuenta de algo. No solo no estudiaste nada, sino que de alguna forma habías olvidado por completo que tenías ese examen. Entras al edificio, pasas por la recepción y subes las escaleras de siempre, cuando, de pronto, tu mirada se detiene en el tablón de anuncios. Hay un aviso pegado allí. Sin darte cuenta, tus ojos se posan justo sobre tu nombre. Y lo que lees tiene un tono frío y administrativo. Expulsado por no aprobar el examen. Se trata del examen al que justo ahora ibas a presentarte. Uno que ni siquiera ha comenzado aún. ¿Te parece algo completamente absurdo? En la vida real, algo así no ocurre. Siempre hay una causa que precede al efecto. Aún así, hay científicos que debaten con seriedad sobre esto. Se preguntan si en el universo podría haber situaciones donde un evento físico en el futuro cause otro evento físico en el pasado. No por medio del conocimiento, ni a través de la memoria o de la profecía, sino de manera directa, causal. Es decir, que un hecho futuro participe objetivamente en la formación del estado pasado de un sistema. Hola a todos. Para describir este tipo de situaciones se acuñó un término especial. Hablamos de la retrocausalidad. Pero, ¿cómo surgió siquiera la idea de que esto podría ser posible? Es algo que suena totalmente absurdo. Que un resultado ocurra antes que su causa, eso va contra toda lógica. Y sí, es cierto. Pero durante mucho tiempo también creíamos que dos líneas paralelas jamás podían encontrarse. Y sin embargo, descubrimos que sí pueden. Así funciona nuestra intuición humana. Lo cierto es que en cuestiones de tiempo y causalidad, nuestra intuición suele funcionar bastante bien. Pero solo dentro del ámbito cotidiano. Cuando se cae un plato, se rompe una silla o vamos a rendir un examen. Ahora bien, ¿y si esa certeza no fuera más que una costumbre de pensamiento? ¿Y si en este mundo existiera un escenario en el que la pregunta misma de ¿cuál fue la causa? Estuviera mal planteada desde el inicio? La física hace tiempo que se elevó por encima de la intuición humana hasta alturas donde ésta no sirve ni para cepillarse los dientes la noche antes de una ejecución. Y al mismo tiempo, descendió a profundidades donde esa misma intuición ya no tiene sentido alguno. Bienvenidos a Pangea. ¡Empecemos! Cuando la intuición nos lleva a equivocarnos. Si dirigimos la mirada a las leyes fundamentales de la naturaleza, salta a la vista un hecho bastante curioso. En muchas de sus ecuaciones no existe una regla estricta que indique hacia qué dirección debe fluir el tiempo. En teoría, incluso si tratamos el tiempo con valores negativos, estas ecuaciones deberían seguir funcionando sin problemas. No ocurre que de pronto se divida entre cero ni que los resultados se vuelvan absurdos. En otras palabras, al menos desde el punto de vista formal, cualquier evento puede desarrollarse en reversa y las matemáticas, ese implacable fiscal, no pondrán ninguna objeción. Sin embargo, todos sabemos que en el mundo real, el tiempo tiene una dirección muy clara. La entropía siempre aumenta, el orden se transforma en caos, y las cosas nunca vuelven solas a su estado original. Un ejemplo muy conocido y fácil de entender es el de la carne picada. Por más que intentes meter la carne picada de vuelta en el molino en sentido contrario, jamás volverá a convertirse en un trozo entero. Es decir, aunque las leyes fundamentales parezcan simétricas, en la experiencia concreta, en la vida tal como la vivimos, no lo son en absoluto. Durante mucho tiempo simplemente lo aceptamos sin cuestionarlo. Se pensaba que esa falta de simetría era algo natural, resultado de las condiciones iniciales del universo, la termodinámica o las estadísticas. Pero luego, los científicos se adentraron aún más en el mundo cuántico.
y llegó un punto en el que ya no se podía seguir ignorando ciertas inconsistencias evidentes. Se volvieron demasiado notorias. Era como aparecer en una recepción de la realeza donde todos van de smoking y vestido de gala, luciendo unos jeans y una camiseta. En la mecánica cuántica, a veces nos topamos con situaciones que no encajan en el esquema clásico de causa y efecto. Tomemos como ejemplo el célebre experimento de la doble rendija. Un fotón puede pasar por una rendija o por la otra. Si colocamos detectores en ambas, el fotón se comportará como una partícula, es decir, cruzará por una de las rendijas y podemos ver en la pantalla lo que ha ocurrido. Pero si no hay detectores, si no podemos saber por cuál pasó, el fotón no nos dará ninguna pista. En su lugar, aparecerán franjas de interferencia en la pantalla. En teoría, podríamos suponer que el efecto observado depende de si hay detectores o no, y que el fotón ya decidió desde antes si comportarse como una partícula o como onda. Pero para cerrar esa vía de escape, los físicos recurrieron a un experimento propuesto por el renombrado John Wheeler, el experimento de elección retardada. En este caso, la decisión de obtener o no la información sobre qué rendija atravesó el fotón se toma después de que el fotón ya haya pasado por las rendijas, pero antes de que llegue al detector. Es decir, el evento "el fotón pasa por una rendija" ya ha ocurrido, pero aún no sabemos si fue observado, porque esa decisión se toma más tarde. Y aún así, si se decide obtener esa información, si se elige saber por cuál rendija pasó, entonces el fotón actúa como partícula. En cambio, si no se recoge esa información, el fotón se comporta como una onda y aparecen las franjas de interferencia. Eso significa que la segunda acción, la medición hecha después de pasar por las rendijas, afecta a la primera, o sea, al comportamiento del fotón en el momento en que atravesaba la rendija. ¿Significa que un hecho posterior influye en otro que ocurrió antes? ¿Estamos hablando de una especie de máquina del tiempo? El gran problema es que los físicos no han detectado ninguna señal física que conecte los eventos ni viajando del pasado al futuro, ni del futuro al pasado. No hay un medio, ni transferencia de energía, ni mecanismos como los que conocemos. Y aún así, las correlaciones existen, y los experimentos las han confirmado una y otra vez. Es en este punto donde los científicos se ven obligados a tomar una decisión. Aceptar que existen influencias más rápidas que la luz que violan uno de los principios básicos de la física, la localidad, o bien replantear por completo cómo entendemos la causalidad. Y es justo ahí donde entra la retrocausalidad. Es el intento de pensar lo siguiente: ¿y si hemos estado interpretando al revés el sentido de la causalidad? ¿Y si las condiciones futuras son tan relevantes para describir un sistema como lo son las condiciones pasadas? Incluso si no hay señales que viajan del futuro al pasado, el sistema completo se describe como un todo, y en cada instante existen pasado, presente y futuro. ¿Lo ven ahora con más claridad? Hay que subrayar algo importante. Incluso los científicos que aceptan esta posibilidad no la consideran ni intuitiva ni evidente. Es más bien una medida de último recurso, un intento de preservar la coherencia interna de las teorías cuando las explicaciones conocidas ya empiezan a hacer agua. El conflicto entre la intuición y la realidad cuántica. Tomémonos un momento para detenernos, calmar un poco la emoción que nos provoca la idea de una máquina del tiempo y replantearnos la situación. En el instante en el que fotón atraviesa la rendija, ¿qué es lo que ocurre realmente? Instintivamente, sí, una vez más nuestra intuición, tendemos a pensar que todo acontecimiento es siempre algo definido y concreto, que el fotón debió pasar por la rendija izquierda o por la derecha, una u otra, y que ese hecho ya está establecido. Lo único que falta es observarlo, o no. Pero la mecánica cuántica no sigue las reglas a las que estamos acostumbrados. No dice, el fotón eligió un camino y tú simplemente no lo sabes. Lo que dice es que si no hay una medición, entonces la pregunta en sí no tiene respuesta. Es igual que el famoso gato de Schrödinger.
Mientras el gato esté dentro de la caja y nadie la abra, no existe un estado definido de vivo o muerto. Y es ahí donde la lógica basada en nuestra experiencia cotidiana se desmorona por completo. Estamos acostumbrados a pensar que el mundo funciona así. Primero sucede algo y luego nos enteramos de ello. Pero en el mundo cuántico, ese orden ya no se sostiene. Porque si no se realiza una medición, puede que el concepto mismo de lo que ocurrió ni siquiera tenga sentido. Y si eso es cierto, entonces tal vez el verdadero engaño no está en la dulce dicotomía de pasado y futuro, sino en nuestra costumbre de suponer que los sistemas físicos ya tienen propiedades antes de ser observados. En términos estrictos, ningún sistema físico está obligado a tener propiedades previas por defecto. En ese caso, la pregunta de si el futuro puede influir en el pasado se vuelve secundaria. Lo que realmente importa es otra cuestión mucho más profunda. ¿En qué momento exactamente un sistema físico adquiere el derecho a una descripción definida? Si detuviéramos aquí la conversación, podríamos simplemente decir, bueno, el mundo cuántico es raro, ya estamos acostumbrados. Pero el problema es que esa sensación de que la causalidad se rompe no se limita solo al experimento de elección retardada. En la mecánica cuántica existen muchos fenómenos que no encajan bien con nuestras ideas clásicas. Uno de ellos es el entrelazamiento cuántico. Se trata de un fenómeno en el que el estado de una partícula está estrictamente vinculado al de otra, incluso si están a gran distancia una de la otra. Las violaciones observadas en los experimentos sobre las desigualdades de Bell demuestran que lo que sucede no puede explicarse por variables ocultas locales, es decir, por configuraciones internas preestablecidas en las partículas. Y todo esto ocurre sin transmisión de energía, sin intercambio de señales y sin que pueda aprovecharse para ninguna forma de comunicación. En lo formal, esta teoría funciona a la perfección y predice los resultados experimentales con una precisión asombrosa. Pero cada vez cuesta más aceptar una explicación coherente de por qué el mundo se comporta de esta manera. Solo hay dos caminos: aceptar que existen influencias instantáneas que violan el principio de localidad, o asumir que el esquema de primero la causa, luego el efecto, no siempre se cumple a nivel fundamental. Y justo ahí es donde vuelve a entrar el concepto de retrocausalidad. No estamos hablando de enviar señales literal y directamente del futuro al pasado. Más bien, lo que intentamos es reestructurar toda la lógica con la que formulamos las explicaciones. ¿Y si el estado de un sistema cuántico no se define solo por las condiciones del pasado, sino también por las condiciones del contorno futuras? Aunque nuestra experiencia cotidiana lo niegue con firmeza, al menos podríamos intentar imaginar un mundo donde la descripción física sea simétrica con respecto al tiempo. ¿Por qué la mayoría de los físicos no lo acepta? La retrocausalidad, en efecto, plantea ciertos problemas. Y no son problemas menores, sino sumamente serios. Aunque la retrocausalidad pueda parecer elegante desde el punto de vista formal, no ofrece ninguna predicción nueva que se pueda poner a prueba. En la mayoría de los casos, simplemente reproduce los mismos resultados que la mecánica cuántica estándar. Lo único que cambia es la forma en la que se interpretan esos resultados. Pero en física, eso no basta. Una buena teoría no solo debe ser lógicamente consistente, también tiene que proponer predicciones nuevas que puedan verificarse mediante experimentos. Por eso no es casual que la mayoría de los físicos prefiera enfoques más realistas. Es cierto que el mundo cuántico es extraño, pero eso no significa que el futuro esté afectando realmente al pasado. Solo indica que los conceptos clásicos de causa y evento no se aplican bien a escalas microscópicas. Por eso, la retrocausalidad sigue siendo hoy una interpretación marginal. Aunque es interesante y ha dado lugar a muchos debates, está muy lejos de ser una teoría aceptada. Y es aquí donde aparece un último punto, sumamente importante. Se trata de la flecha del tiempo cuántica. Durante mucho tiempo se pensó que a nivel cuántico, esa flecha del tiempo simplemente no existía.
que los procesos fundamentales eran simétricos, sin importar si el tiempo iba hacia adelante o hacia atrás, y que la dirección del tiempo surgía únicamente en el nivel macroscópico debido a la termodinámica y al aumento de la entropía. Pero esa visión también ha empezado a desmoronarse. Estudios recientes han mostrado que incluso sin recurrir a la termodinámica clásica, podría surgir una asimetría temporal ya desde el nivel cuántico. Estos modelos y experimentos sugieren que el propio proceso de medición, al interactuar con el entorno, podría introducir una dirección preferente del tiempo. En otras palabras, el mundo cuántico podría no ser tan neutral al tiempo como pensábamos. Y eso representa una mala noticia para la retrocausalidad. Porque si en verdad la flecha del tiempo nace en el propio nivel cuántico, ya no sería necesario invertir el sentido de la causalidad. En ese caso, los físicos contarían con una poderosa alternativa para explicar el mundo sin tener que recurrir a paradojas del futuro. Pero si eso es así, entonces la retrocausalidad no seguiría siendo lo que fue desde el principio, un interesante intento intelectual por salvar la simetría justo en ese rincón de la naturaleza donde decidió no aplicarla. Prometemos abordar este tema más a fondo, pero eso será en otra ocasión. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Gracias por verlo hasta el final. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!